Buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a esta sesión del Seminario Identidad, Cultura y Sociedad de la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Agradezco la presencia de mis compañeras y compañeros, Mariana Macera, Caterina Camastra, Tania Ortiz, Emiliano Mendoza, y a todas las personas que nos acompañan desde sus casas a través del canal de YouTube de la Unidad. En esta primera sesión del semestre 2021-1, continuamos con el objetivo que nos planteamos desde mediados del semestre pasado, que es imaginar nuevos mundos. Y para ello, en esta ocasión nos acompaña la escritora Yolanda Arroyo Pizarro. Antes de darle la palabra, voy a leer una breve semblanza de nuestra invitada. Yolanda Arroyo Pizarro es puertorriqueña y activista afrocomprometida con las comunidades vulnerables. Es además escritora residente de la EDEB University y ha sido escritora premiada nacional e internacionalmente. Ha publicado con la editorial Egales de España los libros Caparazones en 2010, Violeta en 2014 y en 2017 Transcaribeñe. Sus libros, en donde realza la identidad afro, las negras y transcaribeñe, fueron premios Pen Club de Puerto Rico en 2014 y 2018. Su obra ha sido divulgada en varias antologías alrededor del mundo, en Italia, Chile, México, Inglaterra y África. Además, es directora de la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales y desde allí lidera las campañas de afroautoestima, hashtag Pelo Bueno, hashtag Ennegrece tu Prontuario, con la que insta a las escuelas, universidades, maestros, profesores y estudiantes a que se incluya en el currículo el estudio de la historia y personajes negros, autores negros y sobre todo pensadoras e intelectuales negras afrofeministas en todas las materias del saber humano. Y en esta ocasión nos acompaña y nos da muchísimo gusto que esté con nosotros para presentarnos su trabajo afrofeministamente. Este es el momento de ser protagonista de la historia. Muchas gracias, Yolanda, y te escuchamos con atención. Muchas gracias, Mario. Gracias por esas palabras. Gracias, Caterina. Y gracias a Emiliano, a Mariana, a Fer y a Julia y a todos los que se vayan a ir sumando. Gracias también a los amigos de YouTube y de Facebook Live. La dedicatoria del libro Las Negras, publicado por esta servidora en 2012, indica lo siguiente. A los historiadores, por habernos dejado fuera. Aquí estamos de nuevo, cuerpo presente, color vigente, declinándonos a ser invisibles, rehusándonos a ser borradas. Me gustaría que la dedicatoria de esta conferencia de hoy, o de este compartir de algunas de mis reflexiones en esta tarde, está dedicado, me gustaría dedicarlo a lo siguiente: a las universidades, por habernos dejado fuera; a la academia, por habernos dejado fuera; a los intelectuales, por habernos dejado fuera; a los investigadores de cátedra que han hecho con nuestros negros cuerpos sus disertaciones y tesis, sus investigaciones sobre el devenir de la negritud y luego nos han dejado fuera; a los colegas académicos y escritores que desde la no solidaridad nos siguen dejando fuera. También quiero dedicar esta actividad de hoy a las universidades y la academia que sí nos permite estar dentro, que sí nos ha acogido en espacios como este de esta tarde, lugares muy parecidos a un palenque, pero de ideas y de palabras, lugares como el de hoy, donde se discute nuestra identidad, como bien se llama el seminario, Identidad, Cultura y Sociedad de la UNAM, que sí nos han acogido y desde donde
discutimos esa identidad después de un proceso largo, silenciado, accidentado, atropellado, y que por cientos de años nos ha deshumanizado. Espacios como este se convierten en cimarronaje, en tonga, en palenque y en quilombos intelectuales, en maniguas del pensamiento. En espacios como el de hoy, donde imaginamos nuevos mundos, mujeres como yo, volvemos a ser convilezas, volvemos a ser cimarronas, volvemos a ser rebeldes y volvemos a ser la voz de trueno de nuestras ancestras. Debido a la cercanía de la nación americana con mi país, Puerto Rico, y a la relación tan polémica que existe entre los dos territorios, uno es colonia y el otro es imperio, no puedo evitar pensar en el proyecto 1619, proyecto que ambiciona colocar en todas las escuelas de los Estados Unidos de Norteamérica un currículo que ellos han denominado Black Curriculum, una iniciativa parecida a la que estamos implementando o deseamos implementar aquí en Puerto Rico desde 2015 con la campaña Ennegrece tu Prontuario. Sobre el proyecto 1619 ha publicado el New York Times una edición especial de más de 100 páginas en su revista dominical del 19 de agosto del año pasado y presentó e interpretó la historia estadounidense completamente a través del prisma de la raza y del conflicto racial. En el New York Times se explicó que la ocasión para esa publicación fue el 400 aniversario de la llegada de los primeros 20 esclavos africanos a Port Comfort, en Virginia, una colonia británica en América del Norte para la época. En aquella ocasión, los esclavizados fueron cambiados por comida al día siguiente. Según el New York Times, el proyecto intenta replantear la historia del país, entendiendo el año 1619 como nuestra verdadera fundación y colocando las consecuencias de la esclavitud y las contribuciones de los estadounidenses o afroamericanos, estadounidenses de raza negra, en el centro mismo de la historia, que no le contamos a otro, que no contamos sobre nosotros y que ayuda a entender acerca de quién somos. El 8 de julio del 2020, hace unas semanas, se publicó en Chicago Tribune un titular que lee: Oprah y Lionsgate ayudan a llevar el proyecto 1619 a la pantalla. Ahí se nos explicaba que Oprah Winfrey y la compañía de cinematografía Lionsgate se asociaron a la periodista ganadora del premio Pulitzer, Nicole Hannah Jones, creadora del proyecto 1619, para llevar al cine y la televisión este proyecto que examina el legado de lo que ellos llaman la esclavitud. Ennegrece tu prontuario, o como muchas veces le llamo en lenguaje millennial, hashtag Ennegrece tu prontuario, iniciativa del grupo que lidero, Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales, desea, como el proyecto 1619, que la educación antirracista sea parte vital de los currículos que van en los grados desde el kinder hasta el 12º, desde el K al 12.
Deseamos que se enseñe que la esclavitud no es la única u obligada historia de los afrodescendientes, sino que la esclavitud interrumpió la historia afrodescendiente. Y esa pausa, esa interrupción debe ser eliminada para enseñar las maravillas y la majestuosidad de nuestras raíces afro, no desde simplemente ser un subalterno de otros seres humanos del mundo. El periódico Washington Post, en su publicación del 27 de julio del 2020, reseña a lo que se enfrenta el proyecto 1619 con este titular: Senator Tom Cotton tries to ban schools from teaching 1619 Project. El senador Tom Cotton está intentando censurar o sacar de las escuelas la enseñanza del proyecto antirracista 1619. En ese volumen del Washington Post, en ese ejemplar de ese día, del 27 de julio, se explica cómo este senador blanco acusa de racismo a la inversa el hecho de que se enseñe la realidad de los afrodescendientes, porque esto podría confundir al país, a Estados Unidos, al mencionarle a tantos niños blancos como sus ancestros fueron malas personas mercadeando otras personas de piel oscura. Lo que enfrenta el currículo negro del proyecto 1619 a través del senador Cotton es de nuevo el borramiento o la invisibilidad de un pedazo crucial de historia, mientras se alega que esta enseñanza de la esclavitud con amos y esclavizados pudiera ser divisoria y ofensiva para muchos blancos. Algo parecido está sucediendo en Puerto Rico con el programa Ennegrece tu Prontuario de la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales que dirijo, toda vez que ya han habido voces de importancia cultural, como por ejemplo personas que en el pasado han sido directores del Instituto de Cultura de nuestro país, expresidentas del Gremio de Escritores PEN International de Puerto Rico, escritores de renombre premiados, casi todos, en su mayoría blancos, asumiendo la misma postura que el senador Cotton y echando la culpa a lo divisorio que representaría enseñar en las escuelas un currículo ennegrecido o cuestionar el blanqueamiento en todas las esferas de la sociedad puertorriqueña. Y este cuestionar el blanqueamiento en todas las esferas de la sociedad puertorriqueña en días recientes se ha convertido en una conversación por demás cruel y racista. Durante la cuarentena por COVID, sentada frente a una pantalla con la herramienta Zoom muy parecida a esta, y siendo parte de un grupo de afrofeministas de Brasil, aprendí una palabra nueva. Ellos, en muchas ocasiones, para referirse a lo negro o a la negritud o a las negras, utilizan la palabra preta o prieta. Y haciendo un juego lingüístico con esa palabra, mostrando que es el momento histórico en que somos las afrofeministas, las protagonistas de este momento, nos llamaron prietagonistas. Entonces, somos prietagonistas de este momento histórico y de estos saberes ancestrales que exigen justicia en la actualidad.
mis protagonistas. Somos y hemos sido negras soberanas. Seremos ancestras de herederas valiosas, afronietas y descendientes de guerreras llegadas aquí y colocadas en bozal. Por eso a callar no más. Por eso no al silencio, ni al cepo, ni al cadalso, ni al carimbo, ni a las cadenas. A callar no más. Por eso el grito, el golpe devuelto, la corona desafiante, la trenza de escape y el pelo bueno, porque a callar no más. Mi afrovida es el centro y es este el momento, el modo, la razón, mi parlamento. Soy soberana, soy negra protagonista, soy afro protagonista. Somos todas estas protagonistas de este momento histórico. Esta reflexión puede ser considerado para muchos como un poema. En mi caso, es una entrada en mi diario de vida de negritud en un país que odia hablar del tema del racismo y que se ha cantado no racista. Estoy hecha de saberes ancestrales. Estoy hecha de los saberes que muchas veces la academia rechaza, pero como buena cimarrona, como buena convileza, es mi deber retar a esa academia y al canon. Es por esto que algunas de mis reflexiones estarán y han estado en lenguaje ancestral de mis afrofeministas, abuelas, bisabuelas y tatarabuelas. En una reflexión que escribí hace unos años titulada Hacia una nueva literatura insurgente de la afrodescendencia, explico por qué hablar de las ancestras. Y nótese que no utilizo el masculino ancestro, que quiere decir antepasado o antecesor, porque de esos están llenos los anales de la historia. Hasta la saciedad les han dedicado artículos, ensayos, reseñas, capítulos completos y libros los propios historiadores e historiadoras. No es lo mismo que decir ancestra, un neologismo femenino y orgulloso al que me amarro para narrar mis carencias. Siento que ancestra es más adecuado, llena el vacío de la historia y de la responsabilidad poética que me obliga a contar la vida de mis antepasadas y antecesoras, seres humanas que son las que deseo resaltar, porque entiendo que ellas mismas me lo piden en ocasiones en un trance literario. Lo correcto, dado el machismo y el racismo rampante que se vive en mi país todavía hoy, es hablar de mis ancestras negras provenientes de África. Al menos así me siento, por la necesidad de escudriñar y plasmar en literatura ese arrebato mental que me alborota los sentidos hasta poner manos a la obra. El experto Guillermo Baral, en su texto Esclavos Rebeldes, Conspiraciones y Sublevaciones de Esclavos en Puerto Rico en 1795 hasta 1873, publicado en 1982 por Ediciones Huracán, explica lo siguiente. Hasta fecha muy reciente, solamente se tenía conocimiento de un muy reducido número de conspiraciones y sublevaciones de esclavos ocurridas durante el pasado siglo XIX. Sin embargo, esta investigación, basada principalmente en las fuentes primarias documentales de varios municipios de Puerto Rico, demuestra
que, contrario a lo que siempre se había creído, los esclavos de la isla se rebelaron con frecuencia. El número de conspiraciones, nos dice Guillermo Baral en este pedazo de historia que estoy leyendo para ustedes, el número de conspiraciones conocidas para apoderarse de los pueblos y de la isla, más los incidentes para asesinar a los amos blancos y particularmente a los mayordomos, sobrepasa los 40 intentos. Mas si tomamos en consideración la secretividad y el clandestinaje de estos movimientos, el número resultaría indiscutiblemente muy superior. Cierro cita. En 1998 escribí en el libro de las negras, contestando el escrito de Baral, abro cita: las mujeres negras tomaron partido en las miles de fugas individuales y grupales que se desataron en épocas esclavistas y subsiguientes de este lado del orbe. Jugaron roles activos y protagónicos en la mayoría de las sediciones y revueltas celebradas en pura manifestación de rebeldía. Cansadas como estaban de la institución de la esclavitud y todo tipo de otras restricciones a la libertad, transgredieron, infringieron y quebrantaron el orden. Gracias a ese dictado que de algún modo intuí, comencé a trabajar una obra que finalmente se publicó en 2012, que fue de donde leí la dedicatoria, el libro de relatos o la novela corta Las Negras, porque así ha sido clasificada por algunos reseñistas y críticos literarios. Incluí la dedicatoria que les leí al principio, declinándonos a ser invisibles y rehusándonos a ser borradas. Siempre tuve muy presente el proverbio nigeriano que dicta: hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán siendo glorificadas hacia el cazador. También recordé a la feminista estadounidense Gloria Steinem. Ya ella, luego de haberla leído, me había contagiado con una idea voraz y perturbadora para algunos, que aplica a quienes cuentan la historia siempre desde el punto de vista del varón o desde el patriarcado. Ella expresó: he conocido mujeres valientes que explotaron los límites de la posibilidad humana sin ninguna historia que las guiara. Así pues, leyendo a Gloria y guiada por la lógica de la historia, o aún sin ninguna historia necesariamente conocida, me dispuse retar la gloria del cazador y hablar de las ancestras desde una nueva literatura insurgente de la afrodescendencia. Es de ahí que nace en 2015 la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales, los distintos proyectos que han nacido a partir de la cátedra con miras a celebrar el decenio de afrodescendencia. Digo que es nueva porque en Puerto Rico tenemos muy poco o casi nada de literatura que describa a nuestras antepasadas. No tenemos un género conocido como slave narratives de Estados Unidos, por ejemplo, o de algunas islas incluso del Caribe, donde se contaban historias sobre los esclavos o esclavas, esclavizados o esclavizadas que sobresalieron, o incluso tienen ellos, y no nosotros, biografías narradas por el propio esclavo, esclavizado o esclavizada. He dado con apenas 2 instancias de ficción
de la Memoria de las autoras Beatriz Berrocal y Carmen Colón Peyot, aquí en Puerto Rico. Y esto ha sido gracias a un ensayo escrito por la doctora Zaira Rivera Casellas titulado La poética de la esclavitud silenciada en la literatura puertorriqueña. Así que con ese inicio me di a la tarea de estudiar las obras Historias al margen de la historia de Nelly Vázquez Sotillo, por La encendida calle antillana, las culturas étnicas de los africanos esclavizados que fueron traídos al Caribe en el siglo XVI, de Mirta Nieves Mejías, Esclavos, prófugos y cimarrones de Puerto Rico, de 1770 a 1870, de Benjamín Nistal Moret, The Slave Ship, A Human History, del historiador Marcus Rediker, y la historia de Harriet Jacobs, Incidents in the Life of a Slave Girl. Todo ello para poder hablar de mis propias ancestras desde la ficción narrativa. Ahora bien, ¿cómo iría yo a hablar de ellas? La pregunta me abrumaba. Era un dilema por demás complicado y aturdidor porque siempre tuve muy en mente el no victimizarlas. Todo el tiempo intuí que a pesar de la opresión y los abusos, mis ancestras fueron mujeres hábiles, astutas, muy dispuestas para la batalla, muy estrategas, orientadas a devolver el golpe en la lucha. En América se llamó cimarrón a todo esclavo rebelde fugado, algunos de ellos fugitivos reincidentes que llevaron una vida de libertad en rincones apartados de las ciudades o en el campo. A estos sitios ilícitos fue a los que se le denominó palenques o quilombos. La escritora premio Nobel de literatura Toni Morrison expresó en una ocasión: I get angry about things, then go on and work. Cada vez que me molesto por algo, voy y me pongo a trabajar. Y yo me siento totalmente identificada con Toni Morrison. Para escribir me mueve el motor del coraje, de la indignación de tanta injusticia, de querer yo también devolver el golpe. Es por eso que al crear la cátedra quise invitar a otros escritores que se atrevieran a retar a los historiadores y a los escritores que a su vez nos han invisibilizado. ¿Desde dónde pues hablar de las ancestras? Vuelvo y pregunto. En agosto de 2012 viajé a Caracas, Venezuela, para celebrar las jornadas del primer Foro Internacional de Afrodescendencia y Descolonización de la Memoria. Fui la invitada de honor representando a Puerto Rico. Conocí al activista afrocolombiano Carlos Rúa, conferenciante, investigador y escritor nacido en Tumaco, que en aquel momento residía en Nariño, Colombia. Él me enseñó la palabra tonga, que según me explicara, para ellos era el equivalente de lo que yo conocía como quilombo o como manigua o como palenque. Estas fueron comunidades de negros que se negaban a su situación de esclavizados y se fugaban de los puertos de desembarque de navíos, de los ingenios, de las haciendas, de las residencias, de las minas, de las casas donde hacían la servidumbre doméstica. Se fugaban incluso de las cárceles y aún de las mismas galeras de trabajo forzado para relocalizarse en comunidad y desde allí contraatacar. Es decir, que ellos eran cimarrones y cimarronas, esclavizados revoltosos, esclavizadas revolucionarias y sediciosas que no se quedaron de brazos cruzados como casi siempre nos lo han pintado.
Entonces ellos crearon estos lugares de asentamiento y vivienda. Les repito, palabras como Tonga, Palenque, Quilombo y Manigua son prácticamente lo mismo, un territorio desde donde organizar la revuelta. Aquí estoy yo en esta Manigua simbólica, tratando de organizar una revuelta con ustedes. Así pues, la contestación a la pregunta ¿desde dónde hablar de las ancestras? Tiene como respuesta única e indivisible el siguiente enunciado. Hay que hablar de mis antepasadas desde el único lugar ideológico y correcto, desde la resistencia. Tengo otra pequeña reflexión que voy a leer. Esta se encuentra voy a repetirme un poco. Estoy hecha de saberes ancestrales, estoy hecha de saberes que muchas veces la academia rechaza y como buena cimarrona, con vileza, es mi deber retar a la academia y al canon, y es por eso que ahora el resto de estas reflexiones estarán en el lenguaje ancestral, de mis ancestras, contenidas en una libreta de notas titulada Afrofeministamente. Y uno de esos escritos se titula Tratado de Auto-Afro-Reparación y dice así: sanaré la herida racista causada por todo aquel que me ha dicho fea por mi color de piel. De quienes han empleado la frase hiriente, hay que mejorar la raza. De aquellos que se han atrevido a llamar a mi afro pelo malo. Sanaré la herida y afro repararé con compasión y ternura los insultos y la mezquindad clavados en mi corazón. Besaré mis manos negras, acariciaré mi piel oscura, la piel de mis hombros, me abrazaré a mí misma. Sanaré la herida y diré a mi chata nariz que merece loas, que merece glorias, que merece recorridos de dignidad y respeto. Sanaré la herida y susurraré a mi boca, esta boca grande que es digna de felicitaciones y besos. Diré a mi frente ancha que ella es como la madre patria África, amplia, explayada, extraordinaria. Sanaré la herida y no permitiré que nunca más alguien me hiera. Afro repararé. Afro repárate. Afro reparemos nuestra familia. Afro reparemos la escuela, la academia, la intelectualidad. Afro reparemos la comunidad, nuestras casas, las residencias, nuestras amistades. Afro reparemos todo. Exijo afro reparación ahora. Credo del pelo afro. Creo en mi pelo afro todopoderoso, creador de los rizos de este mundo. Cabellos crespos, visibles e invisibles. Creo en la amaranta encaracolada. Creo en el DUI que se elimina. Creo en la expulsión de los rolos y de la queratina. Creo en la destrucción del alisado, en la eliminación de la tenaza y el planchado, en el alejamiento de las extensiones o la secadora, la exclusión del blower que se encuentra sentado a la diestra de aquella silla del beauty y cuyo reino sí tendrá fin. Desde allí, yo he de venir a juzgar a las hebras, lacias y muertas, esas que parecen lisas en una tormenta, esas que solo imitan un pelo sin vida.
Creo en el espíritu rebelde del afro, en la santa yemayá de las ceretas, en la comunión de las trenzas, en el perdón que brinda el gran corte, en la resurrección del cuero cabelludo y la vida eterna guardada en las leyendas de nuestros turbantes. Amén. Poema del turbante. Honra y resalta tu turbante, laboriosa creación de ancestras, telas que son testigos de afromujeres valientes, que mantienen vivo el uso de nuestra corona ancestral, con cubierta o sin cubierta. Expresión, identidad, belleza y resistencia. Mi turbante está contando algo de mí. Dice que soy una heredera de la negritud. Dice que soy afrodescendiente. Dice que soy afrofeminista. Dice que soy una mujer orgullosa de su tradición. El turbante o el huelé para los yorubas, el tugui para los de Botswana, el duku para los de Malawi, los de Zimbabue y los de Ghana. El fular en francés, el doek para los de Namibia. El turbante en lengua afroboricua, origen de la protección del universo. Son guardianes, protectores del cabello. Son belleza e hidalguía. Honra el turbante. Llévalo a la escuela, llévalo al trabajo, llévalo a la plaza, llévalo a las tiendas, llévalo a la universidad, llévalo a la academia. Honra y resalta tu turbante, elemento de hermosura, conexión directa ancestral, historia que es parte de una misma etnia originaria. Con esta última reflexión, despido este palenque simbólico y se titula No estamos. Déjenme pedir ayuda aquí con la luz. Ahora estoy mejor. ¿Qué no estamos haciendo? No estamos dejando que los negres, las negras y los negros se eduquen sobre nuestra historia afropuertorriqueña. ¿Qué no estamos haciendo? No estamos permitiendo que siembren y cosechen orgullo sobre el legado de sus ancestros, ancestras, ancestres, sobre su árbol genealógico, sobre su tradición. ¿Qué no estamos haciendo? No estamos haciendo suficiente para que las negras y los negros pasen al frente, niñas y niños que no le estamos permitiendo mentores, líderes o directores entre los brazos de resistencia, color negro y las caras lindas de mi pobre gente negra. ¿Qué no estamos haciendo? No estamos dejando que nuestras negras, negros y negres puedan por ellos mismos. No estamos amando a nuestra isla negra encadenada y con deseos de ser liberada. No estamos hablando de nuestros próceres negros. No estamos hablando de nuestras poetas negras. ¿Qué no estamos haciendo? No estamos mirando. No estamos enseñando. No estamos aprendiendo. Ni estamos repitiendo que lo negro es realeza, que lo negro es dignidad. Que la negra tendrá tumbao, pero también tiene inteligencia. Que la negra es hermosa, pero también posee entereza. ¿Qué no estamos haciendo? No estamos amando a la madre patria real. No estamos hablando de nuestra familia emigrada de África. No estamos hablando de los reyes y las reinas negras, de quienes descendemos. No estamos entonces enseñando. No estamos entonces aprendiendo. No estamos entonces repitiendo que somos dignidad y que somos
portento, afrofeministamente, este es el momento protagonista de nuestra historia. Gracias. Muchísimas gracias, Yolanda, por tan potentes reflexiones. Ahora tenemos, bueno, tiempo suficiente como para establecer una conversación, si nos permites. Invitaría a mis compañeras y compañeros ahí ya veo a Caterina levantando la mano. Cate, por favor. Hola, creo que Mariana también tiene la mano levantada o vi una manita de emoji, pero en fin, muchas gracias Yolanda por aceptar la invitación de estar con nosotros. O sea, esto es muy emocionante aún en estos tiempos bizarros. Yo has dicho muchas cosas que me han resonado muchísimo, pero apunté en especial dos frases. Un neologismo al que me amarro y las palabras son un territorio desde donde organizar la revuelta. Porque creo que a todos nosotras y nosotros aquí nos interesa, estamos todos en el frente de la palabra. Y yo no creo que ni te he contado que yo he llegado a ti por uno de mis oficios, que es la traducción. Yo conocí primero a tu traductor, Caleb Elijah Snow, que se ha salido de redes últimamente, pero yo te conocí a través de tu traductor. De hecho, a él también lo invité a dar una conferencia para mis estudiantes, así virtual, cuando todavía estábamos en la vida normal, pero bueno. Y me interesa mucho esta cuestión, obviamente pues tú eres poeta y lo has puesto en unos términos muy hermosos, de esta cuestión de la intervención consciente sobre el lenguaje, que es algo que quienes traducimos hacemos todo el tiempo y se ha reflexionado y escrito sobre eso y cómo llevar a cabo esta intervención responsable, consciente y creativa sobre el lenguaje. Y también te estoy planteando eso de una forma utilitaria para que me ayudes y me des argumentos contra eso que yo siento que va por entre un tabú y una falacia de que no hay que forzar el idioma, que si uno interviene está forzando el idioma, está haciendo algo feo, algo malo, innatural, y ya la RAE dijo, y bueno, esa discusión yo trato de abordarla pues con mis grupos desde el planteamiento de la traducción, pero pues me gustaría que nos pudieras elaborar un poco más sobre este tema de la intervención sobre el lenguaje. Muy bien. Es la primera vez que lo escucho en esos términos, la intervención del lenguaje o forzar el lenguaje. Yo debo admitir que soy la peor persona para defender nada que tenga que ver con la RAE. Así que de entrada tengo que hacer esa aclaración. Porque a lo largo de toda mis estudios, mi carrera, mi devenir con las comunidades, sobre todo trabajo con niños en edad escolarizada, ¿verdad? Niños desde kinder hasta el grado 12. Y he tenido que darme cuenta cómo sí se aceptan ciertas palabras, sí se aceptan ciertos conceptos y otros no. Entonces, por aquello de estar totalmente, no me gusta decir ya la palabra clarificar, ya no quiero clarificar nada ni aclarar nada, quiero ennegrecer todo. Pero para explicar mejor de dónde viene ese instinto, porque para mí es muy instintivo, no es algo que practico demasiado, es que sale así. Debo también confesarme como mujer negra, afro-lesbiana puertorriqueña, que usa
el vocabulario, el lenguaje, el idioma y la lengua que mejor describa mi experiencia como mujer que ama a otra mujer. Y en muchas ocasiones, la RAE, cuando yo le hacía caso, no me dejaba hacer ese uso de esas palabras. Hasta que un día descubrí lo fácil que era apagar ese botoncito de la RAE. Y entonces, desde mi experiencia, pues narrar lo que tendría que narrar indistintamente. Si es una palabra, si es una frase, si es un término aceptado por la RAE o no. En este caso se van a encontrar que además del libro de las negras, que está escrito con minúscula el artículo las y con mayúscula el sustantivo negras, además de ese se van a encontrar con un libro que también tiene como título El neologismo afrofeministamente, así como hablo del neologismo de mencionar a las ancestras versus mencionar, ¿verdad?, los antepasados o antepasadas. Prefiero más la palabra ancestra. Pero también van a descubrir que entre esas notas que escribo y publico hay un libro de poemas titulado Todes Nosotres. Entonces, por eso es que te digo que soy la peor persona para que le hagas una pregunta que la lógica, ¿verdad? Porque hablamos español, qué lindo el idioma, se supone que yo lo defienda, pero en estos términos es indefendible, no lo puedo defender. Entonces, hago como ahora, que en conferencias, pues también trabajo las reflexiones que ustedes, ¿verdad?, le llaman poesía, poemas, microtextos, microreflexiones. Para mí es lo mismo todo. Para mí escribir una conferencia es hacer esto que yo hice. Para mí esos saberes que me llegan a la mente, que me cantaba la abuela, que es lo primero que se aprende el ser humano, ¿verdad? Algo repetido, algo con ritmo, algo con rima para poder repetírselo a otros y poder decirlo a otros pueblos y a la comuna de los territorios del lado de allá. Así me viene a mí la idea de la creación de textos como este. Entonces ya he aprendido a no dividirlo, a que estén todos unidos y a que, ¿verdad?, sean ustedes los lectores, los que me escuchan, los investigadores, a quienes les va a tocar hacer ese corte, esa disección, ¿verdad?, o esa reflexión aparte. No sé si te contesté la pregunta. Sí, no, y entre todo me diste un argumento muy importante, que pues si faltan las palabras para describir lo que uno quiere describir como la experiencia, pues hacer las palabras que hagan falta. Muchas gracias. Y lo pongo en la bolsita de los argumentos y te daré el crédito cuando lo saque. Quiero añadir algo más que mientras te escuchaba recordé. Hubo una época que yo fui profesora de tecnología, acá le llaman instructora de tecnologías Microsoft, y cuando empezó a existir Google y las aplicaciones de Google y Google abrió la puerta para que nos certificáramos como Google Teachers, pues yo me certifiqué también como una profesora de la tecnología Google. Y yo recuerdo que de las primeras cosas que más nos impactaron, hablando de los traductores, ¿verdad?, era que Google acababa de estrenar algo que se llamaba Google Translate, que en aquel momento tenía solamente el idioma español, inglés y francés. Y después, al cabo del tiempo, fue añadiendo idiomas. Y yo vi esa evolución de esa plataforma. Y cuando empecé a dar los talleres de escritura creativa, ya los daba, pero cuando los empecé a dar para la cátedra de mujeres negras ancestrales, me llamó la atención que para esa época Google Translate había incluido el afrikáans, el swahili y el yoruba.
Entonces, yo hacía un ejercicio con mis estudiantes y era de que una vez ellos escribían los poemas, tomaran versos, sus versos preferidos del poema, e hicieran la traducción o a Swahili, o a Yoruba, ¿verdad? O a Afrikaans, o alguna de las lenguas que se hablaban en África, para dar la impresión, para conectarlos a ellos, usar la tecnología para conectarlos a ellos más a la madre patria África. Y de ahí salieron, ¿verdad?, unos ejercicios también bien interesantes. No era mi intención que ellos hablaran afrikaans ni que hablaran swahili. Esa no era la intención. La intención era que se conectaran, que pasaran por la experiencia de ver cómo tú puedes traducir la palabra madre o padre, ¿verdad?, a una lengua de un lugar tan originario o tan ancestral como lo era la madre África. Entonces, te lo añado a lo que me preguntaste porque lo recordé cuando me estabas dando, ¿verdad?, la otra contestación, que a veces también dentro de la novedad de los contenidos que tenemos que dar, podemos utilizar herramientas como esa para conectar lo nuevo, lo bien novedoso, con lo ancestral antiguo bien. Muchas gracias, Yolanda. Veo la mano levantada de Sandra, pero parece que antes Mariana quería participar. Entonces, Mariana y después Sandra, por favor. Bueno, muchas gracias. Un poco era más bien un aplauso que tenía ahí para, porque me gustó mucho la conferencia, pero sí creo que estas aperturas, ¿no?, en la academia y en estas reflexiones, creo que hablan mucho de ese poder abrir estos lugares, ¿no?, que se necesita abrir y escuchar y aprender otras voces, ¿no? Ahora que mencionabas, lo primero que uno escucha es la repetición, la oralidad, ¿no? Justamente aquí trabajamos en Morelia, pues crear una licenciatura donde fuera tan importante aprender la literatura escrita como la literatura oral, y donde estuvieran presentes pues esas manifestaciones que están combinadas en la literatura en sí, ¿no? Porque la literatura, como la palabra misma, ¿no?, viene también de una voz, ¿no?, de una voz que estamos escuchando y que se trabaja en distintos soportes. Y también me encantó cuando dijiste, yo escribo desde el lugar de la resistencia. Bueno, aquí está Sandra, ¿no? Y creo que como escritoras me parece interesantísimo, ¿no?, encontrar ese lugar de la resistencia para escribir, ¿no? Eso que no se dice, eso que no se nombra. Y en mi caso me recuerda mucho, ¿no? Yo soy hija y nieta de desaparecidos, ¿no? Y en esa parte, es decir, desde qué lugar uno puede hablar cuando no está el otro, cuando no hay un lugar, si no es el lugar propio de la resistencia. Entonces creo que creas en tu explicación, creas unos, ¿cómo se dice?, vasos comunicantes que son importantísimos para construir memorias y para dar lugar a lo que se ha negado tanto tiempo. Así que en ese sentido me parece muy, muy interesante lo que nos propones hoy y cómo describes tu propio lugar y desde dónde hay que hablar. Así que más que nada es este comentario y sí, me gusta mucho esa postura y me interesa mucho seguir estas reflexiones y aportar que se abran estos nuevos lugares de discusión. Gracias. Gracias, Mariana. Gracias. Sandra. Gracias, Mario. Yolanda, oye, yo celebro que haya Zoom para poder escucharte, pero no celebro que haya Zoom porque lo que yo querría en este momento es correr a darte un abrazo. Porque todo lo que tú planteaste es como tú dices de pronto, yo no puedo, soy la peor para defender a la lengua, y es todo lo contrario, porque no hay mejor manera de defender a la lengua que creando a partir de la lengua.
Tú eres de las personas que hace que la lengua esté viva. Tú eres de las personas que hace que la memoria esté viva y que el silencio se vuelva palabra. Cuando dices, recordemos esos espacios silenciados, esos espacios ocultos, esos espacios acallados, les estás dando palabras para que ya no estén ni silenciados, ni ocultos, ni acallados, ¿no? Entonces, me parece que realmente es un trabajo. A mí me gusta mucho pensar esta resistencia de la que tú hablaste, que además la hablaste con unas palabras maravillosas, o sea, vas creando poesía, aunque estés hablando de ideas, de ensayo, de narrativa, no importa, porque lo poético es eso que fluye por tu sangre y que no dudo que venga de las ancestras y de esos arrullos que seguramente cada una de las ancestras le transmitía a sus descendientes, ¿no? Y me parece que ese espacio de resistencia, y como tú lo planteas, es este cruce que me parece tan productivo, tan rico y tan de transmitir pasión y a la vez reflexión, porque esta idea de que uno piensa o siente es otra de las tantas dicotomías que se han creado de manera absurda. Uno piensa con el sentimiento y siente con el pensamiento, o pensisiente o sentipiensa, qué sé yo, ¿no? Y uno de esos entramados es para mí la suma que en tu obra aparece con tanta claridad entre un elemento ético fundamental, de una ética que apela a la memoria, a la historia, a las raíces, pero también a tus contemporáneas y contemporáneos, con un elemento estético que es evidente en el trabajo con las palabras y con esas ideas que van fluyendo y se van construyendo a través de las palabras. Y para mí, esa suma, la suma de esos dos elementos, es lo político. Eso es realmente lo político. Lo político no como la política, sino el eje político, que es esa suma de ética y de estética que me parece tan clara en lo que tú estás proponiendo. Que me encantaría saber más de la cátedra, así que me voy a zambullir en Google, precisamente. Gracias a gente como tú, me zambulliré en Google y buscaré por ahí. Y quería pensar en un par de cosas. Pensar primero en esta generación de neologismos. Por supuesto, ¿cómo no va a hacer falta neologismos para realidades silenciadas? Tratar de hablar de esas realidades con palabras que se crearon para otras realidades sería una traición a tu propia búsqueda de poner en evidencia esas realidades, ¿no? La de protagonistas me parece un hallazgo increíble, pero muchas, ¿no? Fui anotando varias de las que tú dijiste. Y pensaba cómo, bueno, tú eres además el canto a la interseccionalidad, ¿no? Cuando alguien quiere dar una charla sobre interseccionalidad, dice, aquí la tenemos a Yolanda. Porque justamente la raza, la opción sexual, el género, el lugar, el país, porque tampoco es lo mismo hablar desde la Universidad de Chicago que hablar desde Puerto Rico, o sea, una serie de cosas que me parece maravillosa. Y en ese sentido, pensaba cómo vinculas este pensamiento que tú vas construyendo con, no solo con las ancestras, sino también, como decía, con tus contemporáneas, con tus colegas, con tus pares, en vínculo con estas nuevas reflexiones sobre los feminismos de Abya Yala, que están más ligados a la parte indígena y que de alguna manera empiezan a sentir, claro, la fuerza y la potencia de lo afro, que ha dejado de ser visto como lo que está en Estados Unidos, porque francamente creo que era así como se veía en América Latina, y cada vez más tenemos a estas representantes tan
de verdad tan potentes y tan enriquecedoras. Y pienso, qué sé yo, escuchar a Ochi Curiel hablando de lo que significa ser una negra, lesbiana, feminista, dominicana en su caso, o sea, es que te abre mundos como nos los abres tú. Bueno, yo me quedo ahí y me quedo con el abrazo para dártelo cuando se acabe la pandemia. Muchas gracias de verdad por tus reflexiones y tus textos. Gracias Sandra. Te devuelvo el abrazo. Es bien importante, ¿verdad? En este tiempo que todo es tecnológico, sentir que uno conecta, así que muchas gracias por esa conexión. Lo he sentido entre todos, ¿verdad? Pero gracias por tus palabras. Yo te iba a decir que para mí no es muy difícil porque yo sé que como sujeto quizás ideal para ser estudiada, pues con las intersecciones está chévere, pero la realidad es que es mi vida, o sea, no, yo no he tenido otra opción. En términos de lo que expreso y cómo lo expreso, pude haberme quedado silenciada, pude haberme quedado callada y hoy no tener esta conversación con ustedes, pero para eso tenía que haber decidido en aquel momento en que dije publico o no publico. Entonces publiqué y por ahí, ¿verdad? Se desató el Orinoco, se abrieron las puertas de la Amazonía, afortunadamente, pero también por fortuna. Siempre cuento esto como un dato curioso. Yo siempre he tenido tendencia a conectar con mis mayoras, y yo les llamo mayoras a las mujeres mentoras que se han encargado de enseñarme. Entonces, antes de yo conocer otros feminismos, yo conocí a Ochi Curiel. Entonces ya ahí todo lo demás vino por añadidura. Cuando la Universidad de Harvard me hace la invitación para ir a presentar el proyecto de la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales a Harvard, la persona que iba a estar sentada al lado mío como la otra ponente era Ochi Curiel. Entonces, pues eso pues desató, ¿verdad? Una gran amistad y un gran respeto por el trabajo que ella hace. Y ahí entonces conocí a otras afrofeministas que trabajan no solamente con las comunidades indígenas, sino con las comunidades negras como Yuderquis, como Ashanti Dina, como tengo unas mayoras que son maestres no binarias que tienen el talento de hacer hip hop, que son las crudas cubensi o les crudes cubensi, o Daimar y Olicrude. Entonces, desde conferencias que también ellas ofrecen, me he abierto pienso yo, a un feminismo igual que es, al más real, al no excluyente. Y eso me ha salvado. Además, cuando me invitaron a presentar Las Negras a Ghana, en África, la conferenciante magistral era Angela Davis, y a partir de Angela Davis, pues también todo desencadenó, y ahí encontré a otra mayora, mentora, que se ha encargado pienso yo, de mi educación más emocional que otra cosa. Así que les quise mencionar a ellas, porque creo que es importante que uno sienta ese agradecimiento por les mayores o las mayoras, que eventualmente van a ser las ancestras de esta generación. Así que gracias por eso, Sandra. Parece que Adriana también quería participar. Tiene cerrado el micrófono, Adriana. ¿Ya? Ya, te escuchamos. Ahora sí te escucho, Adriana. Muchas gracias. Ha sido precioso todo lo que leíste. Y bueno, después de todo lo que han hablado ya, pues queda poco para preguntar, pero me quedé fascinada con el texto que leíste sobre los turbantes. Y
pensé luego en la pregunta de Caterina, ¿cómo las ancestras habrán vivido el tener que hablar un idioma que aprendieron en situaciones tan difíciles después de perder su propio idioma y tener que tal vez recurrir a otros lenguajes? Es por eso empecé hablando del texto sobre los turbantes. Pensé en todas las formas utilizadas por ellas para transmitir sentimientos, ideas, formas de pensar, tradiciones a través de la música, a través de los peinados, a través de la ropa, toda una herencia cultural riquísima a pesar de la fragmentación y de la violencia que sufrió. Entonces, bueno, más que hacer una pregunta sobre eso muy concreta, me hubiera gustado que hubiera tiempo, no sé si todavía hay tiempo, para que hablaras un poco más de todo esto. Mira, tu pregunta todas las preguntas me han encantado. La tuya me ha llevado por un viaje emocional, en el sentido de que mucho tiempo creí, todavía lo creo, que desde la cabeza de nuestras mujeres había un lenguaje. Cuando yo visité, que fue una de las cosas que mencioné en la conferencia, ¿verdad? En las reflexiones que leí, cuando visité Venezuela en el 2012, yo aprendí allí, estando fuera de mi país, que había un estudio, Chuco Quintero creo que se llama, no quisiera estar diciendo el nombre mal del escritor y pensador, no sé si es García, ya mismo lo busco porque creo que lo tengo en el libro. Él es el historiador, y yo aprendí allí que las esclavizadas ¿verdad? En esa época esclavista, cuando se disponían a hacerle las trenzas, lo que le llaman en inglés las cornrows, a los hijos, a los nietos, a los sobrinos, a los más jovencitos, casi siempre a los más jovencitos, hacían unos diseños que, claro, para la gente extranjera que no estaba sintonizada con el lenguaje de las ancestras negras, lo veían como, qué lindos esos diseños, qué emocionante ese adorno en la cabeza. Pero para esas ancestras, esas mujeres que hacían y decoraban el cabello, en muchas ocasiones ese decorado era un mapa de escape. Y ellas se habían especializado en hacer montículos que parecieran montañas, en hacer surcos que parecieran ríos, en hacer trenzas de maneras que parecieran caminos. Entonces ya ahí había un lenguaje que otro no podía descifrar. Entonces estas mujeres, estas ancestras esclavizadas, claro, no podemos romantizar el que hayan aprendido español, qué bonito y qué chévere con ese gusto. Es que si no aprendían el español, las mataban, las castigaban, las azotaban. Era una cosa como que, ay, qué bueno que aprendí español. No es que te obligaban a hablar mi idioma. Entonces, lo que mucha gente, quizás, ¿verdad? Muchos opresores pasaron de perspectiva, es que al enseñarle este nuevo idioma, pero el opresor no aprender el idioma de ellos, quien se quedaba corto era el opresor. Porque entonces aquí ya yo tengo dos herramientas, dos maneras de luchar. Me sé tu lengua, pero también me sé la mía. Tú no te sabes la mía. Entonces, con el cabello sucedió lo mismo. El cabello se utilizaba, se hacían las trenzas. Cuando regreso a Puerto Rico, que empiezo a hacer las investigaciones y averiguaciones, me entero que también en Puerto Rico, y es que en todo el Caribe, es que todas las que se quisieron escapar aprendieron a hacer trenzas usando, mapas usando trenzas. Entonces, cuando se empiezan a dar cuenta de estos movimientos insurgentes, que lo mismo pasó con la música, déjame usar los tambores, pero en los tambores había, ¿verdad? Como que una clave que uno podía enviar a
lugares más lejos, más lejanos, en las distintas haciendas, si toco el tambor de esta manera, significa que el domingo que viene es que vamos a quemar el ingenio tal. Si toco el tambor de esta otra manera, entonces volvemos al lenguaje, ¿no? Pero para regresar a la cabeza, cuando los dueños de esclavizados empezaron a darse cuenta de esto, recurrieron a que entonces las mujeres utilizaran el turbante, y en muchos lugares del mundo se prohibió que la esclavizada andara con la cabeza descubierta. Claro está, volvemos al problema de la traducción. Ellos o no se enteraron o no les importó que cuando esas mismas esclavizadas eran libres, sus ancestras eran libres en el África, también utilizaban turbantes. Entonces, fue fácil hacer la traducción. Ok, pues entonces voy a usar el turbante de esta manera. Si me lo pongo de esta manera con el moño a la izquierda, es que va a pasar algo. Si lo usamos con el moño a la derecha, si le doy 3 vueltas, si le hago un surco, es lo mismo. Y entonces empieza, dentro de esa prohibición, las mujeres también a destacarse por hacer estos nudos y estos paños y estos turbantes hermosos, que ocasionó en muchos casos que yo he leído en los archivos, ¿verdad? De primera mano, de mujeres entonces esposas de los dueños blancos molestas porque entonces estas mujeres negras están usando el turbante y hasta se ven bonitas. Siempre ha sido como que esa lucha. Así que qué buena pregunta la del turbante, porque sí, el turbante fue una resistencia, pero fue un lenguaje también. Entonces, lo que nos ha enseñado, yo estaba escuchando hace unos días la entrevista que le hicieron a Alexandra Ocasio, de Estados Unidos, ¿verdad? Que está en la política de los Estados Unidos. Es que aquí le decimos EYOC y le he dicho tantas veces EYOC que entonces ahora olvidé, porque es que le decimos EYOC, Alexandra Ocasio, el otro apellido lo olvidé. Ella decía, les dijo a quienes le entrevistaron, el problema de la injusticia y el problema de la opresión es que no duran. O sea, y la gente cree que dura y que va a durar, pero es que no puede durar, porque los sujetos que están siendo oprimidos siempre van a usar la imaginación y la creatividad para salirse de la opresión. Siempre. Entonces nosotros le llamamos, es que fueron listos, es que fueron astutos, es que fueron estrategas. Sí, todo eso. Pero es que la imaginación te da las llaves para tú salir de esa opresión de alguna forma u otra. En un momento dado, el suicidio para los que venían en las barcazas era una salida a la opresión. Y se tiraban ellos mismos por la borda y se ahogaban, o creían que en mar abierto iban a poder nadar y llegar hasta África. Y cuando el opresor se dio cuenta de que dentro de la línea de creencias de los esclavizados, el suicidio no tenía la menor importancia. Ellos incluso decían, nos podemos morir y vamos a volver a abrir los ojos en África. Hubo que legislar o que utilizar la opresión para hacerles creer a los esclavizados algo nuevo que les diera miedo. Y fue entonces cuando se aceptó que desde el puerto de África se bautizara a los esclavizados y se les enseñara el catecismo a los esclavizados, porque con el catecismo el miedo al infierno estaba ahí en bandeja de plata. Entonces ahí se les podía hablar, mira, si tú te suicidas, tú vas a ver el diablo, tú vas a ir al infierno. Entonces, cada vez que había una opresión nueva, claro, los esclavizados, los rebeldes, las ancestras, inventaban maneras de salirse. Claro, el opresor también va a utilizar maneras de reprimir, pero la justicia no puede durar para siempre. Y yo creo que lo que hemos visto en los movimientos, ¿verdad?, en Estados Unidos y el resto del mundo con relación a nosotros, los cuerpos negros, es lo que ha pasado, que hemos sido tan creativos, quienes estamos oprimidos, que ahora estamos en esta encrucijada. Qué buena pregunta, gracias.
Al contrario, gracias. Hermoso. No te escucho, Mario. Tienes que abrir el micrófono, Perdona, sí, Mario. tenía cerrado el micrófono. Tenemos algunas participaciones que nos acompañan en el canal de YouTube. Aprovecho también para agradecerles a Bere Guevara, Sara Sin Filtro, Marlander, Yesenia Roth, Ritz Power, y preguntan, Marlander pregunta que si desde el extranjero se puede participar, estudiar en la Cátedra Mujeres Negras Ancestrales, y Ritz Power pregunta, ¿qué significó para ti, Yolanda, estudiante, tener una lengua creativa, el sobrevivir en una academia constrictiva? Qué pregunta. Todavía lo estoy sobreviviendo. Todavía sigo siendo un estudiante. El otro día alguien me dijo, no, la doctora Yolanda Arroyo Pizarro. Yo dije, bueno, yo tengo un doctorado, pero es en agresiones racistas que se han cometido en mi contra. En eso soy doctora, porque me ha pasado de todo. Hasta me han querido envenenar en un restaurante por estar allí y ser, ¿verdad? Una mujer de mi color de piel. Así que soy la doctora Yolanda Arroyo Pizarro en ese aspecto, pero soy una eterna estudiante, estoy estudiando todavía un doctorado en literaturas y literaturas de Puerto Rico y el Caribe. Así que todos los días encuentro razones para seguir, pero también todos los días encuentro razones para renunciar. Me duele que a veces seamos los seres humanos tan tercos, con todo y la prueba ahí, ¿verdad? Que se atreva alguien a decirnos que no es así, que no se están cometiendo las atrocidades que nosotros decimos que se están cometiendo en nuestra contra. Entonces eso pues me desanima un poco. Pero aquí seguimos. Soy profesora en la Universidad EDP University, que es pequeña y grande en corazón y grande en resistencia. Es la única universidad en Puerto Rico que declaró un día sin racismo en julio pasado y que le ha pedido a otras universidades del país que se unan a los esfuerzos antirracistas, pero no ha pasado nada. Y pues le tengo fe a los procesos, ¿verdad?, que vienen de las comunidades y desde los lugares que no son amplios, que son pequeños, como mi universidad. Soy también la escritora residente de esa universidad, que era un sueño que siempre tuve, que algún día una universidad me declarara escritora residente y si lo logré, lo logramos, la universidad y yo, afortunadamente. Y en el caso de la cátedra, debo admitir que esto del coronavirus nos ha atrasado tanto, nos ha atrasado mucho. Yo tenía unas expectativas, unos planes de publicación. La cátedra tiene itinerantes alrededor de unos 30 participantes, escritores, historiadores, poetas, novelistas, que hacemos las tareas, vamos a los archivos nacionales, buscamos la historia de estas mujeres que han sido nombradas en esos archivos, pero que de ellas no hay nada escrito. Entonces las rescatamos y les creamos una narrativa, una épica, una biografía, ¿verdad? Le damos mano libre a los estudiantes para que ellos decidan qué hacer y poner que existan esas mujeres, ponerlas en la boca de los estudiantes. Y empezamos con una meta de 5 publicaciones al año en 2015, y deberíamos tener como unas 25 y tenemos sobre 50. Porque entonces ellos han sido, ¿verdad?, muy diligentes y les ha dado, como decimos en Puerto Rico, fiebre, y leen del tema y escriben del tema y publicamos. Tampoco tienes que ser escritor para pertenecer a la cátedra. Si eres ilustrador, si eres, ¿verdad?, y quieres participar, el proyecto es un proyecto que se autogestiona.
nosotros no recibimos fondos de absolutamente nadie. Todo lo que publicamos se reinvierte, todo lo que ¿verdad? Se vende en los libros se reinvierte para las publicaciones futuras. Y se trabaja con la tecnología on demand, ¿verdad? El libro existe en tanto y en cuanto el lector lo desee y se manda entonces a publicar y él lo recibe una vez lo postea. Pero no existen inventarios físicos, a excepción de aquellos libros de literatura infantil que entonces sí ha adoptado para las salas de lectura antirracista la universidad. Que entonces ya ese es otro proyecto. Dentro de la cátedra de Mujeres Negras Ancestrales son varios proyectos corriendo. Así que me encantaría que me escriban. Yo creo que mi correo electrónico me parece que está no sé si está en el YouTube, pero es yolanda.arroyo@gmail.com. Las colaboraciones que podamos hacer son bienvenidas. Así que gracias. Muchas gracias. Bueno, si no hay alguien más que quiera preguntar, yo quisiera aprovechar para, bueno, agradecerte y no me quiero quedar con... Mariana. Y nada más una cosita, me gustaría mucho darte un libro que trabajamos, en el que trabajó Caterina también hace unos años, se llaman Relatos Populares de la Inquisición Novohispana. Nosotros rescatamos las audiencias que se hacían, los relatos que, digamos, interpretamos como relatos varios de los documentos que había en estas audiencias que hacía la Inquisición, donde aparecían, hay muchos personajes femeninos, muchas mulatas, también negras, esclavos, ¿no? Y entonces lo que une en el relato muchas veces es el relato mágico, ¿no? Y ahí se encuentran leyendas y relatos que sucedieron en México o dentro del territorio durante los siglos coloniales. Quizás pueda ser interesante que lo leas. Interesante, gracias. Jamás pensé salir de aquí con un regalo así, gracias. Bien, gracias. Bueno, yo no quería dejar de aprovechar la oportunidad para, bueno, agradecerte la charla, me encantó. Y me llamó mucho la atención tu rol de docente con niños. Acá en la UNAM tiene un programa que, bueno, hasta el semestre pasado se llamaba Puertas Abiertas, donde se invitaban o se invitan a escuelas a que vengan al campus y conozcan un poco el trabajo que hacemos. Yo ahí participo con una actividad que se llama Mi Familia Son Muchas Familias, y es un espacio que disfruto un montón porque el contacto con los niños me permite más o menos darme cuenta de cómo viene o por dónde viene por dónde vienen los cambios, ¿no? Quizás es un poquito como tener una suerte como de bola de cristal. En esta actividad, al final, tenemos, bueno, los niños, les pido que por favor me dibujen cómo se imaginan sus familias en el futuro. Y digo, es curioso y no ver que los niños siempre se dibujan con pareja, con hijos, casa, coche, muy tradicional, ¿no? Pero lo que ha sido maravilloso es ver, y que incluso me preguntan si lo pueden hacer, que si se pueden dibujar solas, ¿no? Las niñas. O que si se pueden dibujar como su tía X, que pues, al parecer vive con otra mujer, ¿no? Entonces, no, pues como quieras. En fin, dicho lo anterior, me gustaría preguntarte, en tu labor docente con infantes, ¿cómo palpas o cómo sientes que ha evolucionado de cuando tú niña a este momento y a esta interacción que puedas tener con los niños, digamos, este movimiento de afroresistencia, ¿no? Me encanta tu pregunta. Porque yo digo que, pues yo soy profesora universitaria, le doy clase a los adultos, pero cuando visito las escuelas de los niños, de los más pequeños, ahí es que, como tú dices, le tomo el pulso, de verdad, ¿qué está pasando? Es en la bola de cristal. Entonces, yo tengo un libro que se titula, déjame ver si se puede ver, Capitán Cataño, mira a ver si lo ves aquí, Capitán Cataño y las trenzas mágicas. Y en este libro, es un libro infantil, el niño, pues,
habla con su madre le cuenta cosas, y para que él no se pierda, él va camino a una lección de pintura, pero para que él no se pierda, ella le dibuja el mapa para llegar al sitio en el afro, así que ella le hace una trenza, así que yo, ¿verdad?, introduzco el tema del dibujo de mapas en las trenzas de los afrodescendientes en el libro. Entonces, para que él se sienta empoderado, no sé si se fijaron que tiene una capa amarilla, que es que la mamá con un pedazo de tela amarilla, ¿verdad?, y le dibuja la C de Cataño, que es el pueblo de donde es el niño, porque es el pueblo de donde soy yo, y le pone una capa de superhéroe. Entonces, cuando yo estoy leyendo el cuento, yo me llevo una capa amarilla como esta. Entonces, le pongo la capa a los niños, a los que quieran ser el superhéroe ese día. O sea, las dinámicas son extraordinarias. Tengo un libro que se titula Pelo Bueno, que también es una campaña para la afroautoestima, otro neologismo ahí dan, inventado, ¿verdad? Y cuando estamos hablando del pelo bueno, de que se dice pelo bueno, yo llevo una corona como la de Miss Universe, como esta. Y entonces a todas las niñas les ponemos la corona en el afro, ¿verdad? O en los rizos, o les decimos, nos ponemos las manos en el cabello y yo les doy unos mantras para que le digan al cabello, cabello, tú eres bueno, cabello, tú no haces maldades, tú no eres travieso, por eso es que tú eres pelo bueno. Entonces, esta dinámica, eso es lo que a mí de verdad me conecta y me da gasolina para poder tratar con el resto del mundo, porque los adultos somos los tremendos. Los niños no, los niños me dan mucha, mucha gasolina. En el libro Afrofeministamente, yo quise, de hecho, la primera parte del libro se llaman Afronanas, porque yo quise incluir poemas que yo le cantaba a mi hija Aurora cuando ella estaba chiquita, ya no está, ya tiene 21 años y se cree que se manda. Pero cuando yo la mandaba, que era pequeña, pues no había nanas que hablaran de su hermoso color de piel o del hermoso color de piel de su mamá, o de sus primos. Entonces yo tuve que inventarme nanas, canciones de cuna. Y esa primera parte del libro Afrofeministamente también tiene unas nanas que yo le canto a los niños cuando voy y los visito. Y me voy a tomar el atrevimiento y voy a cantar una. Yo no canto, gracias, pero lo que importa es, ¿verdad?, la intención. Se titula Canción de Cuna para las Negritas. Y es tomada de una nana, es una variación de una canción de cuna que la abuela, que tenía ascendencia española, le cantaba a mi hija. Entonces yo le cambiaba los versos para hacerlos más pertinentes. Dice: pimpollo de canela, lirio en capullo, duérmete, vida mía, mientras te arrullo. Duérmete que en tu afro cantan ancestras, tus abuelas combativas dibujan trenzas. Duérmete que en tu afro trazo los mapas, tus hebras son coronas, reinando bailan. Duérmete que en tu afro viven abuelos y con toques de bomba alzan el vuelo. Entonces le cantaba una estrofa final que dice: calla mientras la cuna se balancea, y Aurorita tiene sueño, bendita sea, ea, ea. Entonces, si mi hija en aquel momento me decía ea, era que no se había dormido, había que repetir. Pues para que entonces volverla a cantar y que ella se durmiera de verdad. Pero me encanta trabajar con niños, me fascina. Gracias por la pregunta, Mario. Gracias a ti, Yolanda. Nos encantó, creo que todas y todos salimos satisfechos y muy contentos y con el corazón henchido de escucharte. Bueno, sin más, pues te agradezco a todas mis compañeras, a todos mis compañeros su presencia, la gente que nos acompañó también por YouTube, también gracias por mandar sus preguntas.
Y bueno, pues sin más, pues creo que, no sé, Mariana, ¿quieres decir algo ahí para cerrar el seminario de este día? Bueno, muchísimas gracias. Creo que ha sido con broche de oro cerrar con una nana, ¿no? Es increíble. Muchas gracias por tus palabras. Creo que justamente este espacio de imaginar nuevos mundos, esta es la intención, imaginar estos nuevos mundos donde todos estemos incluidos, todas, todos, y que podamos con la imaginación, pues crear esa justamente unos nuevos lugares, nuevos nombres, nuevos territorios, ¿no? Que nos apropiemos de eso. Así que, ¿qué puedo decir más? Que me encantó y que has puesto una nota muy importante en esta nueva etapa del seminario y te agradecemos mucho tu presencia y todos tus aportes. Esperamos que puedas venir otra vez, por supuesto. Muchas gracias a Caterina por esta sugerencia de invitación. Y bueno, los invitamos a todos a que sigan en este seminario y que sigamos imaginando. Muchas gracias de verdad, Yolanda, por tu conferencia. Gracias. Y en cuanto se pueda, vienes en serio, de cuerpo presente. Ya desde ya te ponemos en la lista de las invitadas pendientes, ¿no, jefa? Con mucho gusto. Sí, me parece muy bien. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos el próximo lunes 31 de agosto en la próxima sesión del seminario. Gracias a todos y un aplauso a todos. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, Yolanda. Gracias a ustedes.